se le pueda resarcir por la inversión que hizo. Palabras más, palabras menos. Por eso ayer cuando algunos, porque ahora sucede que los que no saben, saben y dicen, no, viste, que dijeron que no se iban, ellos se van. Eso está en proceso. Y creo que es necesario que la comunidad conozca cómo se va a desmenuzar esto, porque esta pachanga apenas comienza. No solamente por el proceso de cierre, porque eso viene para después, sino por el proceso jurídico que emerge de todo esto que comenzó mal, siguió mal, y evidentemente nosotros tenemos la oportunidad de que termine bien o siga en el mismo camino del mal. Buenos días, licenciado Sinclair. Siempre es un gusto tenerlo aquí en Portobelo Estéreo. Veo que en medio de lo que ya es una libertad plasmada, que son las redes sociales, usted manifiesta algunos criterios que aquellos que ven esto como un triunfo electoral va más allá y es todavía más profundo. Es, diríamos, la punta del iceberg. Buenos días, Sinclair. Muy buenos días, Colón. Hay cosas que debemos remarcar a la hora de constituirnos en voceros de una interpretación estricta del fallo que el día 28 de noviembre del presente mes y año promulgara la Corte Suprema de Justicia de la República de Panamá. Lo primero que debo asentar como criterio rector es que los panameños no hemos ganado absolutamente nada. Por el contrario, al aceptar la vía de la acción de inconstitucionalidad, nos convertimos en reos permanentes por los próximos 10, 15 o 20 años de la empresa minera Panamá. Pero ya licenciado, disculpe que lo interpele, nada más para preguntarle algo, porque de todas maneras surge dentro de la ignorancia de algunos grupos dentro de la sociedad, que cuando se argumenta con docencia y profundidad jurídica, es porque usted está del lado de la mina. Quiero dejar sentado por enésima vez, para quien no lo entienda, que esto no es calle arriba y calle abajo. Estoy de acuerdo. Esto no se trata de decir yo estoy a favor o en contra de la mina, porque es que yo no soy minero, yo soy panameño. Así es. Y como panameño tengo que estar en defensa de los intereses de mi país. Pero yo no puedo defender a mi país hablando pendejadas. No puedo aducir criterios jurídicos cuando soy un lego, un ignorante, un incapaz por falta de preparación para desplegar un análisis constructivo y dialéctico sobre el problema en conflicto. Si tenemos claro eso, a mí no me vuelvan a preguntar, no me vuelvan a decir si yo soy pro mina o no. Yo de minería no sé un carajo. Yo lo que sí sé es derecho. Lo he ejercido por más de 40 años. Lo que domino a plenitud es la Constitución Política de la República de Panamá y las leyes secundarias. Y como criterio rector les voy a decir al pueblo colonense lo siguiente. En Panamá, los políticos nos creen tan ignorantes, tan imberbes, tan incapacitados, tan deshabilitados mentalmente, que todavía estos sectores que se fueron por dejen que la Corte decida, nos manifiestan que la ley minera trae como consecuencia que la Constitución política quede deshabilitada. ¿Por qué? Porque ellos dicen que mediante esa ley y para efectos erga omnes a nivel nacional queda prohibida la minería
a cielo abierto. Eso es falso. Eso es una mentira de la oligarquía. Eso es para bajar las aguas, para controlar la masa y después volverla a dominar y a someter. Señores, al día de hoy, la Constitución Política de la República de Panamá establece que el negocio de explotación de minas es legal, puede desarrollarse, hasta en tanto no haya una reforma constitucional o a través de un proceso constituyente se varíe esta situación. La ley de minería vale un centésimo, no vale nada, es inconstitucional. Pero cuando uno intenta de una u otra manera ilustrar al pueblo a quien nos debemos, la oligarquía, los grupos de poder económico salen, como dominan el escenario de los medios tradicionales, a vertir toda una serie de sandeces. Voy a hacer un breve análisis de por qué fue un error escoger la vía de la Corte Suprema de Justicia. La acción de inconstitucionalidad tiene efectos a futuro. ¿Qué quiere decir eso? Todo lo que pasó antes no entra dentro del ámbito de aplicación del fallo. Lo que viene a representar que Minera Panamá hasta el 28 de noviembre operó legalmente en este país. Si eso es cierto, Minera Panamá es en este momento en que entra dentro de la deliberación constitucional a la categoría de empresa expropiada indirectamente. Pregunto. Licenciado, eso está dentro del fallo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso entonces? Así es, pero es que allá voy. Lo dice la misma Corte Suprema de Justicia de Panamá. Pero es que allá voy. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia sobrepasaron sus facultades constitucionales. Los magistrados interpretan la Constitución, pero no pueden disponer de la Constitución a su libre albedrío. Esto quiere decir que el análisis de los magistrados tiene que ceñirse al texto constitucional. Si yo fuese abogado de Minera Panamá, yo le hubiese mandado flores a todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, porque por primera vez, tengo claro cuál es el panorama y los derechos que tiene Minera Panamá. Hasta ese fallo, Minera Panamá no tenía derechos. Minera Panamá no podía reclamar con fundamento legal y constitucional absolutamente nada. Por eso es que la oligarquía dispuso, dejen que la Corte falle, para confundir y para llevarnos al momento. Mire, todos esos que ustedes vieron, esos dirigentes, no me refiero al pueblo, porque el pueblo fue engañado, todos esos dirigentes que estuvieron pidiendo al principio y al final la interpretación de la Constitución son unos traidores a la patria, porque han entregado a la patria. Y puedo demostrárselos. Nada más para añadir a la docencia que usted está dando esta mañana. Lo que usted quiere decir es que hasta este fallo, evidentemente, la Minera Panamá operaba ilegalmente, basado en que había sido declarado inconstitucional el anterior contrato. A raíz del fallo y al advertir en uno de sus últimos párrafos de que es un, ¿cómo fue que dijeron? Un decomiso parcial. Expropiación indirecta. Expropiación indirecta, ellos le dan la categoría de que ellos tienen derechos entonces en nuestro país. Tienen derechos como cualquier empresa que haya hecho las cosas bien.
O sea, ellos lo sacaron y ellos mismos lo metieron. Así es. Pero mira, hay que explicarle al pueblo colonense que va a ser el primer yo creo que es segmento interesante que ustedes poblacional. escuchen esto. Es interesante. Porque yo le decía a la gente, Alexis, ¿sabes? Porque siempre hay, ¿no? La ignorancia es atrevida, es muy atrevida. Decía, señores, dejen de estar festejando y dejen de estar categorizando. Esto ustedes tienen primero que estudiarlo, analizarlo, desglosarlo y después hablamos. Y yo les digo a ustedes hoy que la mina no se va como ustedes quieren que ya cierre operaciones. Técnicamente es imposible, jurídicamente está en entredicho. Todavía la bola pica y se extiende. Y me parece correcto que escuchemos este y otros análisis. Disculpe, licenciado Sinclair, y es interesante lo que vos estás desglosando esta mañana. Le quiero manifestar para asentar el conocimiento pleno que quiero que mi pueblo colonense tenga sobre este tema. Es la primera vez que lo dije, lo iba a reservar para el próximo lunes, cuando ya estuviese ejecutoriado el fallo, pero por Colón la vida. Miren, quiero que el doctor Carlos Bolívar Pedrechi, que el doctor Ernesto Cedeño, que el licenciado Roberto Ruiz Díaz, que la licenciada Ana Matilde Gómez y que todos los voceros oligárquicos como Raiza Banfield, Martita Cornejo y demás, me digan en qué artículo de la Constitución Política de la República de Panamá está sentado como institución la expropiación indirecta. No existe. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, se los digo, están rebasando sus posibilidades de interpretación que les da precisamente la Constitución. Es como cuando usted le da un poder a un abogado para que solicite una fianza y que el abogado resulte pidiendo su detención. Así se ha comportado la Corte Suprema de Justicia. Mire, la Constitución colonense lo que dispone es un proceso de expropiación especial. Y en ese proceso de expropiación especial se tiene que llevar un trámite. Dentro de ese trámite o procedimiento, obviamente, está una audiencia. ¿Qué audiencia se llevó por parte de la Corte Suprema de Justicia al momento de insinuar, porque solamente eso es lo que han hecho, insinuar algo totalmente absurdo como es una expropiación indirecta que ellos no pueden, no tienen la capacidad de dirimir, no tienen la capacidad de decidir. En un tribunal de arbitraje internacional, todos los abogados, funcionarios, entiéndanse, de los tres órganos del Estado, van a quedar como unos imberbes o, como se sospecha, imberbes interesados. Porque una pregunta que hace. Eso quiere decir que hasta antes de este fallo, Minera Panamá aún estaba en el estatus de desacato de acuerdo al fallo anterior del 2017. Le explico lo siguiente. En materia de inconstitucionalidad, Minera Panamá nunca fue parte. Los que fueron parte fueron, valga el pleonasmo, fueron los accionantes, es decir, los abogados que a nombre propio o en representación de una persona insertaron la acción de inconstitucionalidad. Y el Ministerio Público. Esas son las partes dentro de un proceso de inconstitucionalidad, no Minera Panamá. Si tú no eres parte en un proceso, ¿cómo yo te voy a aplicar un desacato por incumplimiento al fallo de ese proceso? Voy a ahondar todavía mucho más. En 2017,
luego de 20 años, que van a tener que explicar en el arbitraje por qué los funcionarios panameños, Damaso, y esto no es de 20 años, es de mucho más. Sí. Esto viene desde que Guillermo Endara Galimani, Sí, ya que yo no sé por qué razón la oligarquía le quiere lavar el rostro, pero tiene responsabilidad porque él fue el que inició, en su gobierno se inició esta situación. ¿Qué pasa? 7 presidentes han pasado por el Palacio de las Carzas y el proceso de desarrollo de la actividad minera, que es constitucional y legalmente lícito, no fue objetado, no fue detenido. No es cualquier funcionario el que pueda autorizar el inicio de la exploración y mucho menos de la explotación de recursos minerales a cielo abierto. Esto se hace a través del Consejo de Gabinete, así que 7 presidentes, pero no solo 7 presidentes. Aquí la Asamblea Nacional, por mandamiento constitucional, tiene la responsabilidad de fiscalizar lo que hace el gobierno. Lo que quiere decir que 7 asambleas nacionales incumplieron el deber funcional, constitucional y legal de fiscalizar. Pero no se queda aquí. Hay una figura dentro de la nomenclatura jerárquica administrativa que se llama Contralor General de la República. Uy. Esto quiere decir, o sea, que la bola que pica por y lo se menos extiende. 7 Contralores Generales de la República se dedicaron a cualquier cosa menos a cumplir la labor de fiscalización. Y mira, hay 2 tiempos. El del contrato que fue declarado inconstitucional y este nuevo contrato. Vayamos brevemente al primero. Usted sabe, colonensa que me escucha, que el señor Contralor General de la Nación, el que sea, a partir del 2017, tenía la facultad ya no solo de fiscalizar, sino cuando llegase el contrato a sus manos, de interponer una acción de inconstitucionalidad. Ningún contralor de 2017 en adelante, ni Gerardo Solís, en este nuevo contrato, ni fiscalizó, ni interpuso ninguna acción de inconstitucionalidad. Esos son hechos que hablan de presuntas responsabilidades penales. Licenciado, una pausa. He escuchado también a algunos grupos pedir que los funcionarios de instrucción que participaron en esto renuncien hoy. ¿Qué significaría eso en medio de todo esto, que todavía falta mucha tela por cortar, si renuncian hoy dentro del aspecto de responsabilidad legal? Bien, eso tendría, con respecto al presidente de la República, el único efecto de quién lo va a juzgar. En cuanto a los ministros de Estado, eso no tiene ningún efecto. Tú renuncies o no renuncies, te va a juzgar la justicia ordinaria. Que gozas de algunas prerrogativas, como el hecho que tu declaración no la tienes que hacer presencial, sino a través de un interrogatorio que se eleva mediante un documento y se te entrega y tú respondes. Bueno, esa es la única prerrogativa. ¿Ve? En cuanto a la Asamblea Nacional, es decir, los diputados, usted sabe, por mandamiento legal y constitucional, que ellos no son responsables en principio por sus opiniones ni por su voto. Así es. Pero eso no es ni absoluto ni total. Hay excepciones. Yo escuché y he acopiado las pruebas de aquellos diputados que dijeron: yo no leí el contrato. Esos diputados que no leyeron el contrato incumplieron
sus funciones. Es decir, That's right. no tenían opinión y no tenían capacidad para votar. O sea, que en llegaron a representación del pasear pueblo panameño. a la asamblea. Llegaron a pasear a la asamblea. Sí, y a confesión de parte, relevo de prueba, licenciado. Relevo de prueba, exactamente. Bien. Pero no crean que solo a esos les puede caer la teja. Oiga, vamos Si a en tener que hacer una Panamá- cárcel nueva, compadre. Si en Panamá tuviéramos una Procuraduría General de la Nación que acatara la Constitución, porque el problema es que en Panamá ya se hizo costumbre violar la Constitución y que nada pase. Mire, nosotros presentamos una denuncia en contra del señor Federico Alfaro Boy. Ya debería estar preso. Pero usted cree que un procurador marioneta, nombrado simple y sencillamente de modo provisional, se va a atrever a representar los intereses del pueblo panameño? Jamás. Caraballo no ha terminado de firmar la orden de detención del señor Federico Alfaro Boy y del señor Misia de Concesión y de los ministros que puede hacerlo cuando ya lo está buscando el SPI para meterlo preso a él. Bien, ese es el Panamá que vivimos. Pero yo quiero, Damaso, verdaderamente hacer docencia e ilustrar las cosas como son. Ya tenemos claro que no existe la figura de la expropiación indirecta. Eso no existe. Lo que quiere decir que el fallo de la Corte Suprema de Justicia, al haberse rebasado ese colegiado de las funciones a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Minera Panamá puede imputarles cargos, puede querellarlos, porque ellos están aplicando un derecho a interpretar bajo prerrogativas de las cuales carece. Sí, solo ese punto forma parte de la introducción de una solicitud de arbitraje. Ya estamos partiendo mal. El fallo se extralimitó. Eso es lo que quiero decir. Pero, para los efectos del derecho nativo, como las resoluciones o fallos o sentencias de la Corte son finales, obligatorias y definitivas, eso que es hasta este momento un rebasamiento de las facultades de la Corte es derecho y debe acatarse. Siendo ello así, yo que tenía un contrato ley aprobado de modo dudoso, presuntamente delictivo, porque a través de la investigación de rastro del dinero, y yo sé que, por ejemplo, si yo fuese el Procurador General de la Nación, agarro a todos los diputados oliendo a plata, probablemente, supuestamente, de Minera Panamá. Porque no hay cultura en Panamá, en nuestros políticos, de borrar las trampitas que presuntamente hacen y de las cuales obtienen beneficios. Esto que estoy diciendo no es nada extraño. Aquí hubo un precedente que es el de Tito Afú, y siempre se habla y siempre se ve como un político que llega a diputado puede llegar limpio o en buena condición económica, y pero hasta mejor aspirar a regresar, porque mira, aspirar a regresar. Yo nada más quiero preguntarle al pueblo de Colón cuál era el patrimonio de Yanibel Ábrego antes de ser diputada. Vamos a investigarlo. Y cómo llegó a tener lo que hoy tiene. Yanibel Ábrego es millonaria. Pregunto, ¿cuál de nosotros, sin ser diputado,
sin haber participado muy cercano a un gobierno, o a dos o a tres, como es el caso de ella, hubiese podido llegar a tener ese haber patrimonial. El día en que aquí haya procurador, el día en que aquí haya Corte Suprema, todos quedan presos. Sin duda. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay complicidad. Expropiación indirecta, derecho nativo. Minera Panamá le dice al gobierno, ayer mismo, perfecto, yo voy a obedecer el fallo. ¿Y sabe por qué lo voy a obedecer? Porque me conviene. ¿Y por qué me conviene? Porque ahora dice la Corte Suprema de Justicia que los funcionarios que por más de 30 años han guiado mi actividad empresarial, todos me han mentido, todos me han engañado, todos me han estafado, digamos que mi fe como industrial, Sí. como empresario. Sí, porque Minera Panamá en su comunicado lo indica. Nosotros actuamos de buena fe y siguiendo las reglas dictadas por el gobierno. Y firmamos un contrato consultado, discutido, todo eso lo decían como antecedente. Y uno, igual que usted, yo vengo de esa misma escuela, de la cual con mucho honor digo, aprendí de Alexis, uno lee entre líneas, uno no ve nada más el título, uno tiene que leer entre líneas y ahí es donde están las bellezas. Y cuando yo vi que Minera se pronunció en ese sentido, Minera ya sabe muy bien lo que está haciendo, lo que viene, y por eso cuando escucho, aparte de mis congéneres coprovincianos con los que nos movemos, usted y yo todos los días decir, ya la minera tiene que cerrar, ¿qué hacen ellos operando? Es que tampoco pueden parar operaciones que tengan que ver con el lago ese donde se vierten todos los derivados tóxicos de la actividad minera y apagarlo. Eso sería un verdadero desastre ecológico. Pero entonces, como usted, yo y la mayoría de los ciudadanos no somos mineros, no entendemos la magnitud y la profundidad de esto, licenciado Sinclair. Y esto no es un asunto de hoy para hoy y vamos a festejar hoy y ya ganamos. Ganamos un problema. Y esto no ha cambiado mucho. Es decir, me atrevería a conjugarlo con esta filosofía, licenciado. Es el mismo perro con distinto collar. Ya. Amazon. Primero, no hemos ganado nada. Lo hemos perdido todo. Y lo hemos perdido todo porque le hemos reconocido a quien no tenía tal condición derechos plenos, totales y ciertos a Minera Panamá. Mira, la que debería estar festejando es Minera Panamá. Los que están festejando son los accionistas de Minera Panamá. Yo pienso que sí, allá en Canadá, en Corea, en los Estados Unidos. Aquí no, aquí no. Les voy a explicar por qué. Cuando una inversión es propuesta a un gobierno, los representantes de ese gobierno, que fueron elegidos democráticamente en el 2019, nadie duda que Laurentino Cortizo tiene legitimidad para negociar. Lo que nunca tuvo es autorización para vender Panamá. Lo que nunca tuvo es la benevolencia constitucional y legal para permitir lo que se dice ha hecho Minera Panamá. Yo te voy a ser bien honesto. He visto muchas imágenes acerca del desarrollo de Minera Panamá, pero yo no tomé esas imágenes. Yo no sé si evidentemente son ciertas. Lo que sí sé, y dentro del marco de mi ignorancia, es que la minería a cielo abierto, que no es supervisada
por el gobierno, por el Estado, devasta el medio ambiente. Eso lo sé. Como también sé que la minería a cielo abierto, bien desarrollada, científicamente estructurada, no lo hace. Con el impacto que en la conciencia de los panameños hoy se piensa. Pero esta lucha la convirtieron de un problema racional en un asunto emocional. Sí, estoy de Minera acuerdo. Panamá llegó a la República de Panamá, se presentó, solicitó todos y cada uno de las peticiones, realizó los trámites que le dijeron abogados panameños y funcionarios panameños debía realizar. Eso es cierto. Pfeiffer no fue a ninguna cantina a negociar con ningún funcionario. Pfeiffer, que fue el que originó este asunto, realizó los trámites. Le contestaron, dale, prosigue. Un día vendió en 60 millones y a partir de ese momento dicen algunos ilusos que cuando Minera Panamá adquirió los derechos de desarrollo de la explotación, sabía que había una demanda de inconstitucionalidad, cosa que es cierta. Pero las demandas de inconstitucionalidad tienen dos posibilidades. Macro, ser admitidas o no ser admitidas. Bien, en el 2017 se admitió la inconstitucionalidad. ¿Pero qué pasó? ¿Qué sucedió? Ningún gobierno, ni el gobierno de Varela, ni el gobierno del señor Cortizo, dijeron hay que cumplir el fallo. Quienes estuvieron en desacato fueron los funcionarios del gobierno de Juan Carlos Varela, que por cierto, Damaso, le otorgó un contrato a 20 años en los mismos términos de la anterior contratación. ¿Usted sabe lo que significa eso? Señor árbitro, yo hice el procedimiento. Tan es así que me dieron no uno, no dos, 3 contratos estos funcionarios que representan al Estado panameño, que deben saber derecho constitucional y derecho secundario. ¿Cómo es posible que ahora, 30 y tantos años después, o digamos 7, 8, 10 años después, me diga la Corte Suprema de Justicia, rebasando sus facultades constitucionales, que a mí me han expropiado indirectamente? O sea, cuando Minera Panamá se notifique o el edicto haya sido vencido, nosotros estamos en tremendo problema. Primero, porque el Estado panameño, a través de su máximo tribunal de justicia, ha expropiado indirectamente sin tener derecho a hacerlo. Y eso, dentro del ámbito del derecho constitucional, es totalmente absurdo. Pero dentro del marco del derecho internacional que regula las inversiones, es una ilicitud que puede llevar al gobierno panameño a grave situación. ¿Como cuáles? 1, 0 crédito público o privado para Panamá. Ninguna institución y, por supuesto, ningún inversionista va a venir a Panamá. Y no va a venir hasta que el asunto de Minera Panamá quede zanjado. Y nadie le puede decir a un inversionista que venga a este país a negociar con funcionarios de este gobierno, porque todos incumplieron sus
funciones. Todos participaron en 25 violaciones a la Constitución Nacional. Y pactos internacionales. Escúcheme, pueblo colonense. Usted sabe que por 25 violaciones a la Constitución Nacional, todos estos funcionarios son responsables penalmente. Pero miren el juego de la Corte. La Corte no obedece mandatos legales. El Código Judicial determina que cuando un funcionario público entra en conocimiento de la probable comisión de un delito, no dice de la comisión de un delito, no, probable comisión de un delito, probable ocurrencia de un ilícito penal, tiene la obligación de remitir copias, de compulsar copias al Ministerio Público. Yo espero que no hayan compulsado las copias todavía, porque no está ejecutoriada la resolución o fallo. Pero el lunes a las 10 de la mañana, ya ejecutoriado el fallo, voy a presentarme a la Corte a solicitarle a los magistrados de la máxima Corporación de Justicia que envíen ese fallo y todas las constancias que pudiesen servir para la investigación de los probables delitos que se deriven de lo que ellos ya sentenciaron. Hubo, hay y habrá 25 violaciones a la Constitución Nacional. Y esas 25 violaciones son gravísimas por su literalidad y por el rango que ocupaban los que participaron. Vamos a lo siguiente. ¿Por qué Minera Panamá le plantea al gobierno nacional, señores, sentémonos a conversar? Primero, porque ya tienen un fallo, tienen un contrato válido, tienen una inversión, una infraestructura desarrollada, y no que la desarrollaron a espaldas de quienes tenían el derecho de supervisar y vigilar. No, porque hasta el mismo Varela fue a inaugurarlas como presidente de la República. Y esa foto en un compendio de arbitraje internacional se va a ver hermosa. El traidor número 2. Me río y me da dolor, licenciado, me da dolor. Porque la ignorancia, insisto, es atrevida, es osada. Y es el camino conducente. La ignorancia es el preámbulo a la corrupción. Y de eso es que se han aprovechado. Porque fíjese, ya que estoy con usted discutiendo, hay cosas que desde mi punto de vista, evaluando conceptos internacionales y de cosas que han pasado en otros países, no tan parecidas al nuestro, que parece una telenovela venezolana de muy mala calidad. La decisión de la Corte no tomó en cuenta un escenario de cierre planificado en el que normalmente, mis queridos amigos oyentes, se tienen que implementar medidas de rehabilitación. Y eso dura a lo mínimo 5 años. Pero el impacto que yo he podido visualizar en esa mina nos puede tomar cerca de 10 años. Eso va a implicar desarrollo de infraestructura, gestión en los aspectos ambientales de la zona para poder evitar un desastre. Porque también dentro de una mina de ese tamaño, estaba viendo la cronología técnica, ellos depositan más de 100 millones de metros cúbicos de agua al año, de toda el agua que ha sido impactada por la mina proveniente del pozo de desechos. Estamos hablando de una planta de proceso que antes de ser descargada en la instalación del manejo de lo que se le llama, y ahora mismo le digo el nombre, relaves es el nombre, este tratamiento no solo aborda la calidad del proceso y del agua impactada por la mina, sino lo que es más importante,
proporciona amortiguación al material de esos relaves existentes y que ya ha sido depositado. Si eso no se trabaja y se produce un deterioro bastante rápido de la calidad de agua de descarga y un aumento de los metales en solución, ¿cómo vamos a tratar ese afluente para garantizar que no siga habiendo un impacto sobre la fauna acuática, las aguas abajo, entre otras cosas? Por eso yo le digo, licenciado, es muy importante que entendamos que no es cuestión del favoritismo hacia un lado o hacia el otro. Tenemos que favorecer la realidad. ¿Cómo planea el gobierno evitar la llegada también de mineros ilegales allí? ¿Cómo se puede gestionar el sitio de Cobre Panamá para minimizar el riesgo de daño a las personas y el medio ambiente? Estas cosas se están dejando de lado. Deberían ser asumidas por el gobierno de Panamá las más de 200.000 hectáreas de área de biodiversidad que han sido protegidas y gestionadas actualmente a través de un supuesto financiamiento que también forma parte de toda esta trama, que cuando uno comienza a leer y a profundizar en el aspecto, ya vemos que los parques nacionales de Donoso, de Santa Fe, de Omar Torrijos, que representan, mire, licenciado, voy a hablar por lo bajito, el 20% del total de áreas protegidas de Panamá quedaría desprotegido, porque lo dejamos a merced de eso que ya se hizo, y como usted lo indica, durante más de 20 años. Entonces no son cosas que nosotros podemos ver así como así, porque algunos dicen, y a mí no me importa esos 7.000 que dicen ellos que están allá. No, señores, ¿cuáles van a ser los planes del Ministerio de Trabajo para poder apoyar? Hay que capacitar y desarrollar a más de 40.000 personas que dependen indirectamente de lo que ahí se hace. Aquí no hay ningún plan, nada más el festejo, como usted muy bien lo analiza, y que hoy hay que revisar con marcado cuidado ese acuerdo de concesión que preveía también importantes contribuciones económicas a la seguridad social y las pensiones por parte del gobierno de Panamá a los panameños. Entre eso y que el aumento a los jubilados, todas estas cosas, licenciado, nos pone en un escenario que usted lo califica muy bien, no solo de duda jurídica, de duda política, de duda de seguridad económica y jurídica que tienen incidencia directa, de manera que nos proyecta como un país que no sabe hacia dónde quiere ir. Y yo creo que sería irresponsable que cualquiera de los que hemos podido ser educados, gracias al esfuerzo de nuestros padres, no pongamos esto en el tapete y comience una deliberación profunda, no política, de un tema en el que la mayoría, hasta el que vendía empanada, parece estar involucrado. Entendamos algo, pueblo colonense. La retórica de los grupos que hay cuando vemos por redes sociales a la licenciada Martita Cornejo destaparse como formante del partido Movimiento Otro Camino. Lo que me indica a mí que indudablemente detrás de todas esas marchas, de ese viraje de la derogatoria hacia dejen que la Corte falle, es producto de intereses políticos. Entonces, estamos en manos de por lo menos un candidato, Ricardo Lombana, que jugó política con el asunto minero. Y yo te voy a hacer un análisis breve. Sea Ricardo Lombana o no, quien gane las elecciones del 5 de mayo, no tiene ni la menor idea si se espantó el pueblo panameño y el gobierno nacional de las marchas, las que le van a caer, cuando no pueda proveerse de los recursos necesarios siquiera para mantener la planilla abultada que le va a dejar el PRD y Laurentino Cortizo. Hay no menos de 100.000 o más funcionarios que no son necesarios en la estructura del gobierno nacional. Tienen retos muy grandes, señores. Eso significa que el señor Ricardo Lombana, que está jugando
con la minería, que jugó con la minería, va a tener que responderle a esa gente por perder sus empleos. Y esos 100,000 o 150,000 en las calles, enojados, pauperizados y empobrecidos, son un alto riesgo político para cualquier gobierno. Déjense de jugar con la dignidad de un trabajador, porque los servidores del Estado tienen tantos derechos como los servidores privados, los empleados privados. Pero bien, si a una empresa del tamaño de Minera Panamá se le analiza bien, no son un club de accionistas cualquiera. Pirripuchi. No estamos hablando de 3 o 4 o 20 o 50 multimillonarios. Estamos hablando que Minera Panamá es propiedad de gobiernos tan chicos e insignificantes como el de la República Popular de China. Gobiernos tan insignificantes como Corea del Sur, con capital canadiense, estadounidense. Entonces, usted me va a decir que los chinos por comunistas, los coreanos del sur por capitalistas, al igual que los canadienses y los estadounidenses, se van a sentar en un arbitraje con el gobierno de Panamá de tú a tú, de igual a igual. Solamente personas que no tienen la macro idea de cómo funcionan las relaciones económicas, políticas y sociales en el mundo pueden asumir la histriónica, ridícula idea de que vamos a ir a un arbitraje con Minera Panamá en iguales condiciones, carajo. Hay que ser un imbécil. La Constitución de este país dice que la Corte no puede expropiar indirectamente, pero lo hicieron. Entonces, si estos 4 abogados que supuestamente deben saber derecho constitucional se han rebasado, ¿usted cree que los chinos, los coreanos, los estadounidenses y los canadienses se la van a calar? ¿O nos van a despedazar? Miren, vuelvo e insisto, quien estudió a Platón y a Aristóteles sabe qué es la retórica. La retórica de todos estos irresponsables politiqueros es: acaben con esto. Sí, acabemos con esto, pero acabamos con Panamá. Yo no sé cómo son tan maléficos, tan malvados con el pueblo panameño. El asunto de Minera Panamá tenía una solución jurídica, y la expongo tangencialmente. Se habla, sin que haya prueba todavía, pero le concedo la razón, que hay afectación del medio ambiente. Se habla que manejar una mina de explotación a cielo abierto es una cosa muy técnica. Quiero preguntar, ya la Corte dijo que ha expropiado indirectamente, lo que quiere decir que Minera Panamá no tiene ya nada que hacer en Donoso, en Omar Torrijos. Sí, son los dos municipios, correcto. Porque y ya se decretó inconstitucional el contrato. Entonces, sí, Minera Panamá puede irse.
hoy mismo y dejarle al gobierno incapaz, inepto y presuntamente corrupto de Nito Cortizo la mina para que se la trae. Y ellos van a ir a buscar su plata, su inversión en un arbitraje. Pero bien, los eunucos intelectuales de la derecha y el del ultraconservadurismo panameño dicen, no, nosotros tenemos. Rodrigo Noriega vive diciéndole al pueblo panameño que le vamos a ganar a nuestras potencias a las cuales la Corte le ha reconocido un derecho de ser indemnizado. Y ser indemnizado significa, págame mi inversión y mis daños y perjuicios. Lucro cesante y todo lo demás. Eso, pueblo colonense, puede durar media hora o puede durar 100 años. Pero lo que vamos a sufrir la media hora o los 100 años somos los panameños. Y ya les dije por qué. Ningún gran capital, ninguna inversión que procese trabajo en masa va a venir a Panamá hasta que esto no sea solucionado. Por eso Minera le dice, vamos a sentarnos, Nito. Permítame, licenciado, acabo de recibir un comunicado de Minera Panamá. Nada más voy a compartir con ustedes y con usted el último párrafo. Dice, escuchen, lo acabo de recibir, aquí lo tengo. Dice, entiendo, dice la minera, que lo dispuesto en el fallo de la Corte refleja el descontento social respecto a la minería en Panamá. Y a pesar de que el presidente anunció la suspensión de las operaciones de Cobre Panamá, la empresa permanece abierta al diálogo constructivo, mientras ante esta suspensión buscará aclaraciones, así como comprender la situación jurídica con respecto a las obligaciones medioambientales asociadas. Cobre Panamá se reserva todos los derechos legales para proteger su inversión, prioriza la seguridad y el bienestar de sus empleados y se mantiene abierta al diálogo constructivo y transparente. Nada más leí el último párrafo y el párrafo anterior que dice la sentencia de la Corte y los comentarios posteriores del presidente de la República, Laurentino Cortizo, no tienen en cuenta los derechos de miles de panameños que dependen de la mina de Cobre Panamá y de la minería para su sustento. Cobre Panamá tiene más de 7,000 empleados directos y 33,000 contratistas y proveedores que tienen el derecho a un futuro próspero. Este es parte del comunicado de respuesta de esta empresa. El último párrafo, según entiendo es el anterior. Sí, correcto. No entra dentro del marco referencial de Minera Panamá. O sea, tenemos que ser objetivos. La Corte Suprema de Justicia, en el momento de evaluar sus consideraciones, debió atender al principio de seguridad económica. ¿Cuál es el principio de seguridad económica? Si en un país hay una empresa que ha hecho una inversión multimillonaria, ¿cuántas inversiones como la de Minera Panamá se han hecho históricamente en nuestro país? Yo diría que ninguna, o muy pocas. Bien, Minera Panamá trabajó en conformidad a los lineamientos que los funcionarios de 7 gobiernos le indicaron. Ellos no hicieron ni más ni menos. Recordemos que el contrato es un acuerdo de voluntades. Si yo, por ejemplo, quiero arrendar parte de tu vivienda y en el Tile y Jale yo te digo que quiero que tu empleada también me haga la limpieza a mí en la parte que me arrienda, que quiero
poder utilizar la terraza que utilizas tú con tu familia y la piscina que utilizas tú con tu familia, y tú me dices que sí, yo soy responsable de eso. No, porque ya te di el visto bueno. Eso es precisamente lo que van a apreciar los árbitros. Y mira, Panamá no hizo en nuestro territorio nada que no le fuese, por lo menos, mira el término, consentido, permitido, sino que autorizado. Es más, le voy a anotar como dato curioso, quien encendió el switch para arrancar las máquinas de molienda para sacar cobre fue el expresidente de la República, Juan Carlos Varela. Ni siquiera ellos, con foto y video y todo, lo prendió y comenzaron a moler el material para poder, que ya han exportado, porque esa es la otra. Ya lo han sacado de aquí, ya lo han importado, quise decir. Oye, entonces, ¿de qué nosotros estamos hablando? Cosa peor. Y ahí es donde lo radica documentaron también y todo, compadre. otro punto de dislocamiento de la tesis de Pedrechi y toda la ultraderecha panameña. Miren, señores, si yo llego a tu país con el objetivo de explotar oro, cobre, plata y minerales asociados, ese era el texto del contrato anterior, después lo cambiaron a cobre, ya ahí nos robaron el oro. Ojo con esto, porque este contrato que ha sido decretado por tercera vez, dice cobre y demás metales asociados. Es correcto. Sin precisar, ¿ok? Sin precisar. Molindeno y otros materiales que se usan para la tecnología. Pregunto, ¿dónde estaba la Contraloría General de la República? ¿Dónde estaba la Asamblea Nacional, que tienen por constitución deber de fiscalización? Pero ¿dónde estaba Aduanas? ¿Dónde estaba el Ministerio de Ambiente? ¿Dónde estaba el Ministerio de Comercio? Para medir y cuantificar el monto del metal sustraído, exportado, colocado en el mercado internacional y vendido. ¿Dónde estaba el municipio de Donoso para el cobro de los impuestos de construcción? No cobraron, licenciado, tampoco. Es que por donde tú aprietas sale pus. La mayoría de las instituciones se negaron a hacer su función. Ni siquiera asomaron vistos de querer crear la infraestructura para hacer el trabajo, porque no la tienen. No la tienen, licenciado. Te explico algo. En materia de arbitraje internacional, el que el municipio haya cobrado o no sus impuestos no es materia de debate. ¿Ok? Y no es materia de debate por lo siguiente, Damaso. No, yo lo comprendo, licenciado. Yo nada más estoy anotando frente a las falencias que han existido y que han demostrado que nuestro país, o al menos el sistema de gobierno que ha hecho la antesala a este desastre, nunca le interesó prepararse para nada, ni los grandes ni los chiquitos. Punto. Mira, en el contrato actual se pactó lo siguiente, para que se entienda. Panamá máximo va a recibir 375 millones de aquí a 20 años, o sea, todos los años de aquí a 20 años. Pero, si nosotros no llegamos a tales límites, entonces es menos. Y es menos, y es menos. Pero, vamos a estar descontando de lo que te vamos a pagar impuestos y toda una serie de situaciones que serían largas de enumerar. ¿Tú sabes cuánto era $1 hace 20 años y lo que representa $1 20 años después? Bueno, en esa misma proporción y tomando en consideración que la medición oro no forma parte del valor dólar, lo que hace todavía mucho más pernicioso esto. ¿Sabes cuánto va a valer 375 millones dentro de 20 años?
¿Qué quiero decir con esto? No fue Minera Panamá la que aceptó eso. Pudo ser Minera Panamá la que lo propuso, pero en ese momento tenía que haber funcionarios que se opusieran. Y como ese tema, todo lo que es relacionado con esta negociación. La buena fe se presume entre las partes. La irresponsabilidad de carácter administrativo, la responsabilidad de carácter penal por parte de los funcionarios panameños también se presume. Pero yo no puedo elevar, a menos que vaya a hacer un discurso tipo Cantinflas, que es el que, me imagino, estos que se han denominado los abogados brillantes, ¿sí?, van a hacer. Sí, a mí me da mucha risa, te digo la verdad. Yo soy más abogado que ellos a veces. Yo no sé cómo tú le puedes ganar a una empresa de las características de Minera Panamá, insisto, con argumentos como que tú llegaste y devastaste. Tú llegaste y explotaste y no me has pagado lo justo. Pregunto, ¿quién sabe cuánto material se ha extraído de Donoso de Omar Torrijos? Una mala mina, más nadie. Entonces, vamos a sacar cuenta de Amazon. ¿Cuánto es mi inversión? ¿Cuánto yo he sacado? ¿Y cuánto es mi indemnización? Fíjate, por daños y perjuicios. Ahí es donde está el meollo. Esta inversión, si ese arbitraje demora 5 años, imagínate cuánto van a ser 10.000 o 12.000 millones de dólares dentro de 5, 10 o 15 años. Imagínate. Es un plazo fijo para ellos. ¿Cuánto va a ser la indemnización por daños y perjuicios? Pero fíjese, la empresa tiene capacidades que el gobierno no tiene. La empresa tiene tanto poder en el mundo y está avalada por gobiernos que son potencias mundiales. Por lo menos las dos primeras potencias Estados del Unidos mundo y China. están aquí. ¿Sí? Y tienen intereses allí. Y en Entonces, lo que se va a sacar allí. República de Panamá. Y esto no es meter miedo, esto es hacer un análisis. Así es correcto. Yo sí le tengo miedo a ser ignorante. Un análisis exhaustivo. Imagínense para, no sé, mediados del próximo año, se establece ya en el tribunal que quieran, porque esto lo pueden llevar, ¿sí?, a Tahití, a la selva africana, ¿sí?, lo pueden llevar a los Alpes suizos, lo pueden llevar a Siberia, donde quiera el tribunal de arbitraje establezca. Quiero decirles para la historia a los colonienses, en las condiciones que estamos, nos van a despedazar. No solo se van a quedar, ojo con esto, no solo se van a quedar con Donoso y Omar Torrijos, se van a quedar con Panamá. ¿No lo creen? Bueno, yo le voy a decir algo. Acaba Repsol de ganarle a la República Argentina un arbitraje por 16.000 millones de dólares. Argentina tiene tanta deuda externa que 16.000 millones de dólares es el último clavito en el ataúd del desarrollo económico de ese país. Producto de la desesperación del pueblo, han escogido a Javier Milei para ser presidente. Bueno, nuestros pueblos, como latinos, somos emocionales. Yo no sé si